Bien, mi nombre es Abraham Alberto Munguía Guzmán de la carrera de IO segundo semestre y hoy vamos a explicar la densidad del agua fría y agua caliente. Para esto necesitaremos dos vasos iguales con la misma boca, agua caliente que tenemos en este recipiente, calentada un minuto a fuego medio o en el microondas como quieras, y agua a temperatura ambiente o fría, de tu elección. Colorante del de tu elección también, y un tenedor para mezclar. Puedes usar también un recipiente para la precipitación a la hora de hacer el experimento. Bueno, pasaremos a experimento. Primero vamos a colocar agua caliente en un vaso, en uno de los vasos, hasta el tope. ¡Que tope! Ahí, y agregamos el colorante. El colorante de tu elección yo lo escogí negro, así como el corazón de ella, y le siguen echando. Ahí. Muy bien, hasta ahí. En el otro recipiente colocaremos agua, temperatura ambiente o fría. En esta ocasión usaremos agua fría. Tiene que ser hasta el tope. Ok. Se me olvidó mencionar la lámina. La lámina. Esta nos va a ayudar a la hora de realizar el experimento. ¿Qué pasa, güey? No. Sí. Cállate, estoy haciendo el experimento. Bueno, logramos ya poner el agua fría en los vasos, ¿verdad? Continuamos. Retiras un poco a poco la lámina para que entren en contacto los líquidos, pero no solamente toda, una cejita. Y se logra apreciar el intercambio de líquidos entre los dos. El agua caliente está empezando a subir. No sé si se puede apreciar, la verdad. Sí. Sube. ¿Por qué sucede esto? Bueno, todos los elementos del planeta, tanto naturales como generados por el hombre, tienen una densidad diferente. No obstante, la temperatura de un objeto o de un elemento químico, como en este caso, puede modificar la densidad del mismo. Así, el agua fría y la caliente están compuestas por la misma molécula, el H2O, pero tienen diferentes densidades. A pesar de que la diferencia de densidad no es muy grande, es suficiente para que el agua caliente se sitúe sobre el agua fría. Es lo que hemos visto en este experimento. Como veremos más adelante, esto ocurre también en la naturaleza en forma natural. Ahorita, con el paso del tiempo, se sigue apreciando que el líquido caliente, el agua caliente, sigue subiendo. Esto obviamente no va a ser permanente, porque ya después las dos temperaturas del agua, la temperatura caliente y la fría, se van a equilibrar, y entonces, bueno, ya no podremos apreciar este fenómeno. Pero de lo poco que se puede apreciar, la acción del calor provoca la diferencia de densidad entre el agua caliente y el agua fría. Cuando se calienta el agua en la naturaleza, es el sol agente que provoca este cambio. Las moléculas que la componen se empiezan a agitar con mayor excitación. Al moverse más rápido, las moléculas del agua caliente chocan entre sí con más fuerza. Recordemos que el movimiento es calor. También el rebote es mucho mayor. Esto hace que la misma cantidad de agua ocupe más espacio cuando está caliente, lo cual hace que la densidad sea menor. El agua es menos densa, el agua caliente que está subiendo es menos densa. Por el contrario, las moléculas del agua fría están más sujetas, están más tranquilas, enfatizando otra vez que el movimiento es calor, lo cual genera un rebote entre las partículas menor. Al ocupar menos espacio que el agua caliente, existe una mayor concentración de partículas, lo cual explica por qué el agua fría tiene mayor densidad. Esto provoca que el agua caliente flote sobre la fría.
El fenómeno que has visto en este experimento es algo que ocurre a diario en los océanos. Las masas de agua cálida se sitúan por encima del agua fría en los océanos del mundo. Por eso, cuando más profundo buceamos en el agua, más bajas son las temperaturas. A esta división de temperaturas se le conoce como termoclima. Se trata de una capa dentro de un cuerpo de agua o aire donde la temperatura cambia rápidamente con la profundidad o altura. Esta propiedad brinda una estabilidad térmica, el agua impidiendo que se caliente o se enfríe rápidamente, convirtiéndose en un medio de protección de los cambios bruscos de temperatura. Para los seres vivos, actuando como un regulador de temperatura corporal, además de ayudar a mantener el clima de la Tierra. Bueno, cabe agregar también que por qué el fenómeno de cuando yo le puse la lámina al vaso de agua, la lámina a la hora de voltear no cayó. Obviamente en este experimento hubo 2 o 3 tomas en las que sí se me cayó el agua y pues la neta que es estresante, pero bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué la lámina se mantiene? La presión atmosférica es la responsable de que el agua no caiga. Sobre el papel actúan 2 fuerzas, por un lado el peso del agua y por otro lado la presión atmosférica del aire. Aunque no lo veamos, si el agua no se cae es porque la presión atmosférica ejerce tanta fuerza sobre el papel o lámina que es capaz de sujetar todo el peso del agua. Dicho de otra forma, la presión atmosférica empuja el papel hacia arriba o lámina, haciendo que el agua no se precipite. Ahora vamos a explicarlo, vamos a hacerlo ahora al revés. Ahora, para el siguiente punto, vamos a usar igual agua caliente y agua a temperatura ambiente. Y agregaremos colorante al agua caliente. Recuerden, yo escogí este colorante negro, pero tú puedes escoger el que quieras. El colorante lo que hace es facilitar la visualización del intercambio de materia, bueno, no de materia, de líquidos. Ponemos la lámina encima del agua caliente, plástico, lámina, lo que quieras, como quieras llamarle. Recordemos, aquí hay agua fría o a temperatura ambiente y aquí agua caliente con colorante. Y lo volteamos, perdón. No importa que se derrame. Con que no se derrame toda, estamos. ¡Cállate! Y ahora abrimos. ¿Qué apreciamos? Hay un intercambio, sí, pero eso es por error mío. Pero, si ven, el agua caliente vuelve a subir, como lo explicamos hace rato. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por la densidad y el comportamiento de las moléculas de los líquidos, del agua en este caso.